Primeramente vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar aquí a esta hora y en este canal y venir a hablar de Dios, venir a hablar de su reino, de su palabra, de su bendita palabra. Privilegio que tengo en este momento, porque poder hablar de Dios, poder hablar de su reino, poder hablar de su palabra es un privilegio. Y cada vez que tengo este privilegio tengo que recordarle a usted, amigo televidente, lo más importante que debemos tener en cuenta en una relación con Dios. Temor de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Sin temor de Dios no hay relación con Dios. Dios dice, quien me tema, yo lo bendeciré. Bienaventurado aquel que me tema, yo lo guardaré. Promesas del Todopoderoso para aquel que le tema a Él, que tenga ese temor reverente. Por eso, oído. Los que tienen oído y les sirven, presten atención, oigan, escuchen con interés, escuchen con inteligencia. ¿Qué es temor de Dios? Que tiene esa promesa tan grande de parte del Todopoderoso, del que lo puede todo, del dueño de todo. Quien me tema, yo lo guardaré. Temor de Dios significa tener miedo de andar en este mundo separado de Dios. De andar en este mundo separado de Dios. Escuchen bien, muerto para Dios. Porque muerto significa separado, separado. Nacemos muertos para Dios espiritualmente por causa del pecado de nuestros padres. Pero nos fue enviado un Mesías Salvador, Jesucristo, el Hijo amado de Dios, el unigénito, quien vino para liberarnos de esa maldición en la que nacemos separados de Dios. Y para ello tuvo que pagar con su preciosa sangre, pagar para nuestra libertad. Morir para que nosotros viviéramos. Para nosotros ser sacados de esa potestad de Satanás sobre nosotros. Ser sacados de esa maldición por causa del pecado de nuestros padres. Por eso Cristo dijo, si no naces de nuevo no verás el reino de Dios. Si usted no renuncia a la vida en este mundo, a las concupiscencias, a lo que a usted le agrada del mundo, si no renuncia y renuncia a la potestad de Satanás públicamente, reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz por usted, que por gracia, un regalo inmerecido, Él pagó con su sangre por nuestra libertad y basta con que usted lo reconozca para ser libre de la potestad de Satanás. Pero después que Él libre, Él es redentor porque Él lo compró, lo dejó libre y usted decide qué va a hacer con su vida. Yo, por ejemplo, con la mía decidí que Cristo ahora es mi Señor, Él es mi amo, que ahora pertenezco a Cristo y sigo a Cristo, a Jesucristo, al Hijo amado de Dios. Y por eso estoy aquí. Porque renuncié a mi forma de vivir anteriormente, a la forma mundana, donde fui criado y donde fui formado, y ahora vivo bajo las normas de Cristo, apegado a este manual de vida que llamamos la Biblia, donde reconocí que Cristo me liberó de la maldición de la muerte y que murió por mí y resucitó al tercer día. Y ahora lo sigo a Él porque quiero regresar a casa con mi Hacedor, con el Creador, con el Padre Celestial. Jesucristo lo dijo, voy a preparar morada para todos los que crean en mí. En casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuese así yo se los diría. Escuchen bien, un plan. Nacemos separados de Dios, muertos para Dios, tenemos que nacer de nuevo por voluntad propia y comenzar a andar y caminar conforme Cristo nos dejó establecido. Para eso nos dejó este manual de vida que llamamos la Biblia. Un manual que a medida que vamos alimentando ese nuevo hombre que nace en el momento que yo renuncio al mundo, ese nuevo hombre espiritual, y que ahora requiere de
alimento espiritual, que es el que está escrito en la palabra. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu, para que el hombre nuevo se fortalezca y termine de eliminar el hombre viejo que está en nosotros. El espíritu sobre la carne, una guerra que se establece desde ese momento. Y usted, esa guerra la gana espiritualmente si usted alimenta su espíritu a través de la palabra. A través de la palabra alimentamos el alma. Si no le damos alimento a nuestro espíritu, el hombre viejo que usted dijo haber renunciado, resucita y es el que va a gobernar su vida. Y nunca podrá vivir en espíritu. Y si no vive en espíritu, no tiene parte con Dios, no tiene parte con Jesucristo. Y Jesucristo mismo lo dijo, acuérdese bien, escuche bien. Mi familia son los que oyen mi voz y la hacen. ¿Cuál es la voz de Cristo? Escrita está. Si usted no tiene una Biblia, no tiene parte con Cristo. Y si la tiene y no la lee, no tiene parte con Cristo. Y si la tiene y la lee, pero no se esfuerza por hacerlo, no tiene parte con Cristo. Así es sencillo. Así que no coma coba. No se deje convencer por el enemigo. El enemigo se hace pasar por ángel de la luz. El enemigo quiere imitar a Dios, quiere hacerse pasar por Dios. Quiere hacerse pasar por un ángel de Dios. Así que tenga discernimiento de espíritu. No le diga bueno a lo malo y malo a lo bueno. Preocúpese. Empiece por hacer a Dios tu Dios. ¿Qué es un Dios? Lo que usted más ame. Por eso el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios por encima de todo, porque Dios es lo que más amamos y Dios anhela ese lugar. Primer lugar, y no lo comparte con nadie, Él quiere ser tu Dios, usted decide. Si renuncia al Dios que es usted mismo, al Dios que es cuando nace, un Dios carnal, donde lo más importante es usted mismo, y renuncia a ese Dios para comenzar a adorar y alabar al único Dios verdadero, a nuestro Hacedor. Dios no acepta discípulos de muela, discípulos que son pura muela, Dios mío para acá, Dios mío para allá, pero no tienen ninguna relación con Dios, ni lo conocen, ni se preocupan por conocerlo, y les da pena cargar una Biblia. Les da pena decir que son cristianos, porque el Dios Todopoderoso dice que solo a través de Cristo Jesús pueden llegar a Él. Por eso es que cristianos, escúcheme esto, los que dicen ser cristianos, los que dicen creer en el Dios Padre Celestial, escuchen bien. Si no es a través de Cristo, no llegaremos al Padre. Cristo dijo, mi doctrina es del que me envió, del Padre. Hago lo que Él dice que haga y digo lo que Él dice que diga. Y a nosotros discipuló a muchos de nosotros para que ellos discipularan a otros y de generación en generación se transmitiera este discipulado, estas enseñanzas, para que no hubiese excusa de que no fueron advertidos del plan de Dios. Si usted dice ser cristiano y no hace conforme dice Cristo, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Métase a otra religión. Supuestamente un jerarca dice que todos los caminos llevan al mismo Dios. Bueno, búsquense otro camino, porque por el camino de Cristo no van a llegar. Si no tienen Biblia, si no la leen, ni se esfuerzan por hacerla, no van a llegar a Cristo. A pesar que la palabra dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero si Él como cristiano, como seguidor de Cristo, que usted quiere llegar al cielo junto al Padre Celestial, tiene que guiarse por la enseñanza de Cristo. Solo a través de Él podrá lograrlo. Por eso es que el cristiano está seguro de lo que está haciendo. Sin Cristo nada, con Cristo todo. Porque Cristo es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro abogado, nuestro médico, Él es nuestro todo, porque el Padre le dio ese poder cuando venció al príncipe de las tinieblas en la cruz por nosotros. Así que
Hermano cristiano, esto con usted. Preocúpese primeramente por su salvación. Preocúpese por hacer lo que Cristo dice que tenemos que hacer. Y preocúpese por decir lo que Cristo dice que tengamos que hacer. Y luego sí preocúpese por la salvación de otros. De otros. Cristo nos invitó a vivir en un nuevo reino, en el reino de la luz. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y los que me sigan a mí ya no son de este mundo. Por eso escrito está, el que ame a este mundo se declara el enemigo de Dios. Quien no menosprecie la vida en este mundo no tiene parte con Dios. Porque el verdadero cristiano, el que es de Cristo, ama el bien, ama lo bueno, ama la misericordia, ama la compasión, es servidor de los demás, está dispuesto a servir, a ayudar, porque así lo manda Cristo, que ese es el carácter que tenemos que tener para poder llegar a esa morada que está preparando para nosotros. El que es de Cristo no está preocupado por tener una buena vida en este mundo. Eso es lo que menos le debe llamar la atención. Porque lo único que debe llamar la atención a todo buen cristiano es estar bien con Él. Es agradar a Dios. Hacer lo correcto delante de Él. Amar como Él amó. Amar la misericordia y la compasión. Y vivir humilladito todos los días al Señor. Porque el Dios es Él y nosotros somos sus siervos. El día que se nos olvide que sin Él nada podemos hacer, que sin Él no somos nada, el día que se nos olvide podemos ser sacados de ese caminar con Él. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por ello, usted ve en los bautizos, le enseñamos a la gente que tienen que nacer de nuevo, que tienen que bautizarse por voluntad propia y tienen que empezar una carrera hasta el final para llegar a ser hechos hijos de Dios. Tenemos que enseñar a la gente que este mundo es un mundo de engaño, de mentira y de hipocresía. Un mundo lleno de maldad, donde la maldad crece y se defiende lo malo y se desecha lo bueno. Por eso es que estamos viviendo un mundo actual que está llegando prácticamente al punto máximo de la aberración, al punto máximo de lo que a Dios abomina. Y contra ello solo podemos resistirlo a través de la palabra, porque la palabra es el espejo del alma. La palabra nos defiende, la palabra nos da poder, poder de salvación. El evangelio es poder de salvación. Ante la adversidad, ante los ataques del enemigo, si usted conoce la palabra, usted está fortalecido. Si usted no conoce la palabra, usted irá a estar buscando brujos, adivinos y qué sé yo, cuantas cosas del mundo Dios aborrece. Por eso, amigo, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por encima de todo. Segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo, serás agradecido, porque el prójimo es aquel que te ayuda. Ese es tu prójimo. Eso lo dijo Cristo. Ve y ustedes hagan lo mismo. Le dijo a los que estaban preguntando de quién era el prójimo. Y cuando supieron quién era, los mandó a que hicieran lo mismo, a que se convirtieran en prójimo de nuestros semejantes, de los demás. Hay una diferencia muy grande entre los semejantes o los demás y el prójimo. Por eso es que amar al prójimo no es difícil, es fácil, porque es ser agradecido, un principio básico para poder decir que tememos a Dios, porque si no somos agradecidos, estamos lejos del Señor. El temor a Dios radica en el agradecimiento, en amar a Dios y ser agradecido por el hecho de estar vivo, porque estamos vivos por Él. Él pagó para que nosotros viviéramos, pagó con su vida.
Y lo menos que podemos hacer nosotros es pagar con nuestra vida por reconocerlo a Él como nuestro Señor. Por eso es que hoy en día persiguen a los cristianos verdaderos. Al verdadero cristiano lo persiguen, ¿por qué? Porque les hace estorbo a los planes del mundo, porque condena al mundo con su actitud, porque se sienten heridos de que usted como cristiano pueda seguir a Cristo y ellos no puedan porque no les nace, porque la maldad que están hechos y el amor por el mundo está por encima de cualquier otra vida que vengan a ofrecerle, y no cree en lo que Cristo vino a ofrecernos. Y por eso ellos persiguen a la gente, a los cristianos en el mundo, y los están matando. Los han matado desde que Cristo partió de este mundo. Se los echaban a los leones, los crucificaban, los quemaban vivos. ¿Qué no hacían con ellos? Sin embargo, Cristo, para que la gente se diera cuenta que no es una metáfora, ni es un engaño, muchos de aquellos mártires, por ejemplo, les metían candela y el fuego no les hacía daño. Lo echaron a los leones y los leones no se lo comieron. Y no porque no tuvieran hambre, sino porque el ángel de Jehová los guardaba, los protegía, porque así lo dice el Señor. Cuando creemos en Él, el ángel de Jehová nos guarda. Y cuando el Señor crea que nosotros ya somos merecedores de irnos con Él, nos lleva. Cuando hayamos cumplido nuestro rol aquí en la tierra, el Señor nos lleva. Por eso que tenemos que preocuparnos de vivir el día a día como si nos fuésemos a morir hoy mismo, para que no nos van a agarrar desprevenidos, nos quedemos por fuera. Cristo viene. Cristo viene significa cuando viene el día de mi partida de este mundo. Si estoy fuera de Cristo, me perdí. Si estoy en Cristo, coroné. Voy a vivir con Él para la eternidad en esa morada que Él vino a ofrecerme. Y por eso dice la palabra que nosotros tenemos que trabajar como si nunca nos fuésemos a morir, porque no sabemos el día que nos toca. Eso lo sabe solamente el Padre Celestial. Así que usted no se preocupe por el mañana. Preocúpese por vivir el día de hoy haciendo lo correcto delante de Dios, y así su mañana será mejor. Así de sencillo. Esa es la regla de 3 simples. Preocúpese por vivir, por hacer lo correcto delante de Dios, y su mañana será mejor. El pasado ya pasó. Bórrelo. Disfruta el día de hoy, el hecho de haber nacido de nuevo. Disfrute el nuevo día, diciéndole al Señor que este nuevo día sea un día para hacerlo agradable a ti, un día de avance hacia ti, Señor. Un día de santificación. Santificación es que esté más cerca de Él. ¿Y cuál es la única manera de acercarme a Él? Haciendo lo correcto todos los días delante de Él. Y eso tengo que pedir ayuda al Espíritu Santo para que Él me dé el carácter, me dé conocimiento de lo alto, para yo no dejarme influenciar por el enemigo. Porque el enemigo, el príncipe de las tinieblas, tiene un rol fundamental en este mundo, que es probarnos a nosotros, ponernos a prueba de fuego. Para el que va a ir, y el que se va a quedar, se va a quedar. Dios no castiga a nadie. La ira de Dios viene sobre los que lo rechazan, pero los que lo quieren seguir a Él y tienen ese objetivo y son de Él, como buen padre castiga a sus hijos para que volvamos a los caminos de Él. Un castigo por amor, un castigo por compasión, porque Él sabe lo que le espera a todo aquel que muere separado de Él. Él sabe lo que le espera. Y los que conocemos la palabra, leemos la palabra, sabemos más o menos lo que nos espera. Y por compasión le insistimos a otras personas de que se arrepientan, de que busquen al Señor y que lo busquen conforme está escrito y no se limiten a decir, sí, Dios y más nada. Están perdidos. Por eso es que Cristo vino a predicarle al pueblo de Dios inicialmente. Ellos adoraban a Dios, le cantaban a Dios y creían que estaban bien con Dios, pero lo están haciendo a su manera. Estaban compartiendo con otros dioses, crearon otros dioses, y Dios es celoso, Dios no comparte la gloria con nadie.
y mandó a Cristo a advertirles que cambiaran su forma de pensar, que tenían que nacer de nuevo, y hasta el día de hoy la gran mayoría del pueblo de Dios no ha querido aceptar a Cristo como su Señor. Una gran mayoría. Del 100% de los israelitas, quizás el 5% solamente ha aceptado a Cristo como su Señor. Muy por el contrario, la gran mayoría odia a los cristianos, a los que seguimos a Cristo. Pero eso está escrito, eso está dentro del plan de Dios. ¿Sabía usted que está escrito eso? Eso no es nuevo, Cristo lo advirtió. Cristo le advirtió a todos lo que había de venir. Y el Dios Todopoderoso, desde el Antiguo Testamento, nos ha advertido quiénes somos, qué hay dentro de nosotros, de qué tenemos que despojarnos, contra quién tiene que ser la lucha y qué tenemos que hacer para volver a casa con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. En Deuteronomios 31, si mal no recuerdo, tengo que recordarlo, versículo 12, nos advierte que nos reunamos, hombres, mujeres y niños, que nos congreguemos para adquirir conocimiento, para edificarnos en la palabra, para poder resistir los ataques del enemigo y para que nosotros cada día nuestra fe en Él crezca, cada día más y más. Por eso tenemos que congregarnos, para edificarnos, no para montar un show, sino para instruirnos en la palabra, para alimentarnos con la palabra, para conectarnos con el Dios Todopoderoso, porque donde 2 o 3 se reúnan en su nombre, lo alaben, lo adoren, Él se hará presente en medio de ellos. Y lo que nosotros pidamos y que estemos pidiendo bien, Él nos lo hará. Piden y no reciben porque piden mal, dice la palabra. Entonces, ¿cómo tenemos que pedir? Escrito está. ¿Cómo deben ser nuestros pensamientos? Escrito está. ¿Qué tenemos que hacer para vivir en este mundo mientras nos llega la hora de partir al mundo que realmente nos pertenece? Escrito está. ¿Cómo tenemos que actuar? Escrito está. Todo está escrito. Si usted no quiere es otra cosa. Dios no obliga a nadie, a nadie. En ese Deuteronomio 30 dice que Jehová Padre le dice a Moisés: tú te irás a dormir con tus padres. Y este pueblo que va a entrar a la tierra prometida se olvidará de mí, fornicará, irá contra mí, adorará a otros dioses, y mi ira irá sobre ellos. Y cuando se piensen un poquito, van a decir: ay, Dios no está con nosotros, ya no está con nosotros. Van a clamar a mí, y yo esconderé mi rostro de ellos, para que el mal vaya sobre ellos. ¿Creen que es mentira? Busquen el libro de Deuteronomios, versículo 31, en los versículos 16, 17 y 18, si mal no recuerdo. Y esto lo va a llevar al Nuevo Testamento, que es en el cual nos regimos nosotros, los cristianos. A través de Cristo llegaremos al Padre. No tenemos nada que ver con la ley, porque por la ley estábamos condenados. Por la ley, para eso vino Cristo, para mostrarnos lo que significaba la ley y ahora vivir por gracia. Por medio de nuestra fe en Cristo Jesús podremos lograrlo. Y en el Nuevo Testamento, no crean que fue que vino a aliviarnos, lo vino a ponernos a más difícil, porque en el Antiguo Testamento dice que no matarás. Con Cristo dice que solamente con pensar en matar a otro ya usted es homicida. Más difícil. Dice en el Antiguo Testamento que no codiciará a la mujer del prójimo y que no le quitará la mujer al prójimo. Con Cristo dice que solamente con pensarlo, con la mente, ya estarás pecando. Por eso hay ciertas reglas humanas en las religiones cristianas para tratar
de hacer lo correcto delante del Señor. Para hacer lo correcto delante del Señor. Pero por ignorancia y porque nos dejamos llevar por la inteligencia humana, de una vez sacamos conclusiones a nuestra manera y decimos: ¿qué tiene que ver esto con esto? ¿Qué malo estoy haciendo? Esos son inventos del hombre. Por eso hay que leer la palabra, para que usted mismo se dé cuenta de qué se trata. El manual de vida está aquí. Y si usted pide sabiduría a lo alto, usted la va a entender. Y si la está entendiendo, es porque Dios está aceptando su querer. Está creyendo en su fe en Él. Porque la misma palabra dice que Cristo le decía: para que viendo no vean, y para que oyendo no entiendan. Escúcheme eso. O sea que creer folclóricamente, eso no va con el Señor. Los cristianos tenemos que creer en Cristo tal cual como está escrito. Y tenemos que creer de la misma pasión y manera que está escrito. La mujer de flujo de sangre decía: si tan solo tocara su manto, seré sana. Creía tanto en el poder de Jesucristo que decía que si tan solo tocara su manto, sería sana. Y se esforzó, dio todo lo mejor de sí, logró acercársele, que eso era casi imposible en esa época, por su condición. Y llegó y tocó su manto, y Cristo dijo: ¿quién me tocó? Y sus discípulos que estaban al lado de él en su anillo, el primer anillo de protección, dijeron: Señor, pero nos cargan empujones y usted va a decir quién lo tocó. Y él dice: sentí que salió poder de mí. O sea que el poder de Cristo usted lo saca con su fe en Él, con su creer. Él le dijo al ciego: hágase conforme has creído. El ciego le dijo: yo quiero que me des la visión. Y Cristo le dijo: ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Él le dijo: sí creo. Y Cristo le dijo: hágase conforme has creído. Si estaba yendo por si acaso, por ver a ver, no iba a suceder ningún milagro. Si usted acude al Señor por lo que Él puede hacer por usted, sin darle a usted la autoridad y la importancia que tiene Él, ese milagro no lo va a conseguir. Ese milagro no lo va a conseguir. Pelee por su milagro. Acuda a Cristo, acuda a esos momentos de adoración y alabanza, acuda alegre, con ganas. Acuda para agradarle a Él, no para agradar a las personas que están ahí. Muera para los que están alrededor suyo y viva para el Espíritu de Dios que está en ese momento con usted. Si quiere bailar, baile y no se preocupe por lo que opinen los demás. Si quiere brincar, brinque y no se preocupe por lo que opinen los demás. Venga a mis atrios, dice el Salmo 100, lleno de gozo y de regocijo. Venga de esa manera y me encontrarás. Así que, hermano cristiano, no se preocupe por lo que está pasando ni por lo que va a pasar. Si usted cree en Cristo y confía en Cristo y espera en Él, no se preocupe. No se preocupe por lo que ya pasó, porque eso volverá a pasar para el mundo. No se preocupe por mañana, porque puede ser que mañana no haya. Preocúpese por vivir el día a día, haciendo lo que Dios le agrada y gozándose en el Señor, y su mañana será mejor, porque el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo es Satanás, pero el que tiene el control es nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Daniel. Ese Dios vivo y verdadero, un Dios que anhela ser nuestro Dios, que envió a su Hijo para reclutar ese ejército de hijos suyos y llevarlos a habitar esas moradas que quedaron vacías cuando la rebelión de Satanás contra Dios se hizo, y miles de millones de hijos de Dios se vinieron con él. La tercera parte de los hijos de Dios se vinieron con Satanás. Ahora de toda
la existencia en la tierra de todos nosotros que nacemos bajo la potestad de Satanás y vivimos bajo la potestad de Satanás, pero aceptamos a Cristo como nuestro Señor, de toda esa existencia en este mundo, la tercera parte regresará a casa con Dios a ocupar estas moradas. Ese es el plan de Dios, un plan perfecto. Voy a volver a recordar, el pueblo de Dios, Dios mismo le dijo, me van a olvidar, van a romper el pacto conmigo. Y cuando se den cuenta, van a querer caerme a muela y yo esconderé mi rostro de ustedes. En Cristo, en el capítulo 3 de Juan, versículo 36, está escrito, dice, todo aquel que crea en Él, o sea, en Jesús de Nazaret, en el Hijo de Dios, en el unigénito de Dios, y le crea a Él, una cosa es creer en Él y otra cosa es creerle a Él, y le crea a Él, será salvo. Mas el que lo desprecie, el que rehúse a creer en Él, ese mi ira irá sobre él, está escrito. Así que todas esas bombas y todo lo que viene, hambruna, peste, todo, eso viene para aquellos que menosprecian a Jesucristo y menosprecian al Dios Todopoderoso, que lo han rechazado. Que el sol brilla para todos los cristianos, sí, también nos vamos a perjudicar con ello. Pero Dios dice que a nosotros no nos va a tocar porque nosotros o bien morimos inmediatamente o bien nada de lo que venga nos va a tocar a nosotros. Abel, el hermano de Caín, el que hizo lo correcto delante de Dios, Dios permitió que Caín lo matara y Abel, el joven, murió. ¿Por qué? Porque su papel en este mundo ya había culminado y se fue a vivir con Dios. Esa es la respuesta a esa metáfora, a ese acontecimiento. Caín que hizo lo malo, se queda aquí y además fue protegido para que nadie lo pudiese matar. ¿Por qué? Porque es un plan. La paga del pecado es la muerte. Las consecuencias del pecado son la destrucción, la muerte. El pecado no se queda sin castigo. Por eso es mejor no pecar. Aquí en este mismo programa, miren lo que oyes, van a poner un video de un predicador, un escatólogo, el doctor Darío Salas, donde dice las consecuencias del pecado. Se lo recomiendo. Y cuando lo vea, y usted logra entenderlo, porque hoy en día tenemos la ventaja que podemos verlo cuantas veces queramos, y cuando logre entenderlo, compártalo con otros. Ahí nos habla claramente sobre las consecuencias del pecado. Y vamos a estar poniendo videos de grandes hombres de Dios. En determinados momentos les fue revelada esa palabra y la cual tenemos que compartir. Porque aquí somos siervos de Cristo. Aquí no venimos a vender hombres, ni a vender instituciones, ni nada por el estilo. La iglesia de Cristo es una sola. La iglesia de Cristo está conformada por todos aquellos hombres que decidieron creerle, que decidieron caminar con Él, que decidieron partir hacia esa morada que Él promete para todos los que siguen en Él. Esos que nos reunimos y alabamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, somos la iglesia de Cristo. Indiferentemente que pertenezcan a diferentes nominaciones, si Cristo es el eje principal para llegar al Padre, esa es la única y verdadera iglesia de Cristo. Hay unos que dicen que es que la iglesia sana, que la iglesia salva. Qué mentirosos. El único que sana, salva y libera y echa fuera demonios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Que el hombre puede hacerlo en nombre de Él? Sí. Porque el hombre, Dios le da dones al hombre para Él manifestarse. Pero el que hace la obra es Él. Por eso que cuando llegaron aquellos discípulos de Cristo, contentos porque habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, Cristo les respondió, no le dijo muy bien hecho, no lo felicitó, sino le dijo, ustedes no se alaben de eso. ¿Por qué? Porque eso lo hace Él, lo hace el Señor. Ustedes preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida.
Entonces, ¿qué nos dice a nosotros ese versículo? Que nosotros nos preocupemos por hacer lo correcto delante de Dios. Y si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, las consecuencias son puras bendiciones. Porque el Salmo 91 dice, quien habita al abrigo del Altísimo, quien habita al abrigo es quien lo obedece, quien tiene la Biblia, quien la lee, quien se esfuerza por hacerla y quien practica la palabra, ese habita bajo el abrigo del Altísimo. Ese se puede llamar discípulo de Cristo. Y los que somos discípulos de Cristo gozamos de su sombra omnipotente, de sus bendiciones. Él nos guarda. A pesar que somos atacados todos los días, Él nos da la fortaleza. Él nos levanta. Nos caemos y Él nos levanta. Él nos da la mano para levantarnos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquellos hermanos que mueren por ser cristianos, hay de aquellos y de la familia de aquellos que hacen esas locuras, que van contra los cristianos manifestando su odio a Dios, porque la ira de Dios irá sobre ellos y sobre su familia. Así de sencillo. Esto es una guerra, una guerra. La ventaja que tenemos nosotros es que tenemos un abogado que nos defiende, un médico que nos sana y un proveedor que siempre nos provee para mantenernos en este mundo hasta que Él decida llevarnos con Él. Así que, hermanos, oremos para que nuestro Señor Jesucristo, el sumo sacerdote, ore por nosotros para que nuestra fe en Él crezca cada día más y más. Porque si nuestra fe está en Él, la salvación nuestra también está en Él. Así que, digámosle al Padre Celestial, gracias por tu gracia, gracias por tu Hijo amado, gracias por tu Santo Espíritu que nos da conocimiento y sabiduría de lo alto para poder permanecer y resistir los ataques del enemigo y no caer en las trampas del enemigo. Y para ello quiero compartir con ustedes un capítulo, parte de un capítulo, del capítulo 22, el capítulo 23 de Lucas, capítulo 23 de Lucas, y vamos a leer desde el 1 al 5, que dice la palabra de la siguiente manera: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilatos. La muchedumbre, que le decían creer en Dios y odiaban a Cristo. Y lo llevaron para matarlo. Querían matarlo, pero no podían hacerlo, porque tenían que cumplir unas leyes terrenales. Y lo llevaron ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributos al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Miren lo que dice la muchedumbre. Dicen que Cristo se oponía al pago del impuesto al César. Cuando ellos mismos lo tentaron para que él dijera bien que no pagaran impuesto, para que se metiera en problemas con los romanos, o si decía que lo pagaran, se iba a echar de enemigo al pueblo. Y Cristo, el Hijo de Dios, lo sabe todo, y dio una respuesta. Pidió una moneda y dijo: ¿de quién es la imagen? Dios, del César. Le dijo: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí los dejó neutralizados. Sin embargo, fíjense lo que inventan ante Pilatos. Lo van a acusarlo de que él dijo que no pagara el impuesto al César. Y que él mismo, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey, que es un Mesías, que es un rey. Porque eso le dijo a su gente, a los que decían creer en Dios, y no lo aceptaron. Es más, lo odiaban, porque decía que era el Hijo de Dios. Y hasta él les dijo, ¿y acaso no está escrito que todos somos dioses? Y a mí me van a matar porque digo que soy el Hijo de Dios. Pero el hombre del mundo, ciego,
contrario a Dios. Inventó eso y acusó a Cristo ante Pilatos y le dijeron eso. Voy a volver a leer, dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. O sea, también va a dañar a la nación. Fue a predicar amor, vino a predicar un reino diferente, a predicar que nos amemos unos a otros, y dijeron que pervertía la nación. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, respondiéndole, él dijo, tú lo dices, no estoy diciendo, tú lo estás diciendo. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, escuchen, porfiaban, diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Sabe por qué persiguen a los cristianos? Porque los cristianos nos basamos por la palabra. Todo cristiano desnuda a todo aquel que es contrario a Dios. Porque nuestra actitud lo acusa. Nosotros llamamos a amarnos, llamamos a perdonar a quien viene contra nosotros y sin embargo dicen que nosotros pervertimos la nación. Que nosotros somos el problema de lo que está pasando en el mundo. Porque el mundo odia a Dios. Por eso Dios dijo, quien ame al mundo, me aborrece a mí, es mi enemigo. Entonces es un costo que hay que pagar. ¿Dónde quiere vivir usted? ¿En el mundo de la oscuridad o en el reino de Jesucristo, el reino de la luz? Pero usted no puede vivir en las dos partes. No puede vivir en las dos partes. Entonces hoy en día vemos que el ladrón acusa a los demás de ladrones. Le dice ladrón a los demás. El que hace el mal acusa a los demás de hacer el mal. El que tira piedra esconde la mano y le echa la culpa a los otros. Y nosotros viendo tenemos que quedarnos callados. Y si nos quedamos callados, entonces estamos avalando la injusticia. Y si avalamos la injusticia, nos metemos en problemas con Dios. El mundo dice que usted vea y calle, no diga nada. Dios dice que amemos la misericordia, la compasión, la libertad y que no nos dé miedo por defender la justicia, no nos dé miedo de las consecuencias. Pues Dios se encarga de las consecuencias de nuestra lealtad hacia Él. Si lo hacemos por amor, por ser leales a Dios, no nos dé miedo. Por eso que hay ejemplos aquí de la palabra de Dios. He escuchado a un muchacho joven que fue a predicar estos días en una de las congregaciones donde yo voy. Y nos habló de Daniel, de los 3 que metieron al horno, nos habló de José y nos mostró realmente qué significa ser leal a Dios. ¿Por qué los que metieron al horno no fueron quemados? Porque fueron leales a Dios hasta la muerte. Y si Dios no quería que se quemaran, no se quemaron. Para gloria de Él salieron, no se quemó ni un pelo. Daniel se lo echaron a los leones y los leones hambrientos no tuvieron ganas de comérselo porque el ángel les cerró el pico. Y después aquellos que los acusaron, los metieron, los leones se lo comieron hasta con tu ropa. Entonces, de eso se trata. Si nosotros somos leales a Dios, si estamos dispuestos a todo por seguirlo, no nos preocupemos porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él lo sabe todo. Y Él no va a dejar que nos pase nada malo si no nos conviene. A sus mártires, a Pablo, a Esteban, a todos los que murieron por Él, Dios les permitió eso porque eso estaba en el plan de Dios. Y tenían que morir por Él. Y ellos ni sintieron. Esteban no sentía ni las pedradas, terminó diciendo, le vayan perdonando a todos los que lo apedreaban y diciendo que no sabían lo que hacían. Entonces, porque así pasa, con estos que han matado allá en Siria, ahorita que están matando en Angola, si están con Cristo, ellos no sienten y no saben lo que les va a pasar a quienes los mataron.
Y ellos fueron directos para el cielo, porque la palabra de Dios dice: quien pierda su vida por mí la salvará. Oremos por nosotros, para que el día que nos llegue a tocar, si es que nos llega a tocar, y ojalá Dios no nos toque, si llega ese día, no neguemos a Cristo. Pero en estas generaciones es tan fácil decirle, amigo, que usted niegue a Cristo, porque de hecho cuando usted le da pena cargar una Biblia, usted está negando a Cristo. Y si usted niega a Cristo, yo lo negaré ante los hombres, dice el Señor. Más clarito, si usted está escuchando este programa, lo está viendo, usted es uno de los llamados a formar parte de los hijos de Dios. Usted ha escuchado aquí la palabra, ahora la toma o la deja. Ese es su problema. Mi problema era predicarla, ya vine aquí a predicar la palabra de Dios. Usted, si estaba viendo este programa es para usted. Comparta lo que haya aprendido, porque tenemos que ser multiplicadores. Llevar la misericordia del Señor a todos los rincones del mundo. Que Dios los bendiga, Cristo los ama, búsquenlo y lo encontrarán. De lo contrario, la ira de Dios irá sobre ustedes. Que Dios los bendiga y será hasta otra ocasión.